Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Puede tomar asiento, ubicarse en su lugar. En el nombre de Jesús, le damos gracias al Señor por este tiempo tan especial de adoración. Sean bienvenidos, como siempre, a esta su casa. Somos bendecidos y privilegiados de poder reunirnos, a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Lamentablemente en muchos lugares, muchos países no tienen este privilegio que nosotros tenemos de podernos reunir como iglesia, como cuerpo de Cristo, a adorar y a alabar al Señor, de poder recibir la palabra, de poder exaltar su nombre, glorificarlo a Él. Así que siéntase privilegiado y bendecido y valore el poder venir a la congregación, valore el poder venir a la casa del Señor, a alabarlo junto a sus hermanos en la fe y a ser edificado por medio de su palabra. Hoy no es tan común que los jueves yo comparta la palabra como pastor, y según la visión que Dios nos ha dado como iglesia, los días jueves generalmente predica parte del cuerpo ministerial o del cuerpo ministerial y liderazgo de la iglesia. Pero en algunos jueves Dios permite también que yo comparta la palabra, y hoy les traigo una reflexión algo corto. Yo creo que sí nos logramos ir antes de las 11 de la noche, porque es que uno como pastor, uno está acostumbrado a predicar los domingos, y los domingos hay un poco más de tiempo, así que espero no tengan mucho afán. Una pequeña reflexión. La pequeña reflexión de esta noche que quiero compartir con ustedes lleva por título: Somos la sal. Somos la sal. Y yo quiero que para comenzar la prédica, a modo de introducción, se puedan levantar por lo menos 3 valientes que con sus propias palabras me dicen, o me digan, o nos digan a todos nosotros, ¿qué entiende usted cuando Jesús le dijo a los discípulos, y nos dice a nosotros los discípulos, los seguidores de Jesús, que somos sal de la tierra? Venga, mi hermana Ingrid. Tenemos una valiente. ¿Qué cree usted, hermana Ingrid, que quiere decir Jesús con eso? Nosotros le damos el gusto más primordial al mundo, porque nosotros tenemos ese privilegio que muchos hasta ahora pues no han alcanzado. Somos la sal y le damos el sabor a lo que no tiene sabor. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con la hermana Ingrid? Que somos los que damos el sabor al mundo. Si usted está de acuerdo, levante la mano, por favor. Si usted está de acuerdo con la hermana Ingrid de que somos la sal porque le damos sabor al mundo, ¿usted está de acuerdo con ella? Pero si somos los que le damos sabor al mundo, somos un sabor bien feo porque nadie nos quiere. Porque la sal ciertamente le da sabor a la comida, y una comida sin sal, a menos que la persona le guste comer sin sal, pero generalmente a la comida siempre le hace falta su toquecito de sal para que agarre gusto. Pero el caso es que nosotros los cristianos, si somos la sal porque le damos sabor al mundo, ¿por qué nadie nos quiere? ¿Alguien más? ¿Algún otro valiente que me pueda decir con sus propias palabras por qué cree que somos la sal del mundo? Venga, maestra Ingrid, venga, dígalo. ¿Por qué la sal? Porque es un implemento necesario en caso de la comida. En este caso, pues, no digo para el mundo, porque el mundo está muy perdido y pecaminoso, pero diría que somos un elemento muy importante, pues la sal. O sea, usted mismo dijo, pastor, si uno no le echa la sal a la comida es horrible, a menos que estemos en dieta y estamos salados. Somos la sal porque estamos salados, porque le damos sabor. Venga, pastora, pero dígale a la gente qué piensa usted por qué somos la sal. Yo creo que somos la sal porque, hablándole al término de cristianos, si somos cristianos, nosotros somos la sal porque somos, ¿qué fue lo que dije? Se me olvidó. Somos el instrumento para la gente del mundo. Y si la sal no sala, si nosotros no vamos, no somos esa ayuda,
Predico yo. Bueno, por último, después de ese trabalengua de la pastora Isabel, nuestro hermano Josué. Yo opino que... No, mejor no opino. No, que somos la sal, porque la sal es un componente que se utilizaba antes para preservar los alimentos que no había nevera en estos casos. Nosotros cristianos somos la sal del mundo porque preservamos la buena voluntad de Dios para el mundo. No nos dejamos que se dañe lo que Dios quiere realmente para el mundo. Gloria a Dios. Triste para Josué que yo no soy el profesor del Instituto Bíblico, no te puedo dar 5 puntos, mi hermano. Pero está muy válido lo que dice el hermano Josué. Josué, que somos la sal, porque se usaba la sal y se usa todavía en la actualidad para preservar alimentos. Pero bueno, vamos a la palabra, Mateo 5:13. Todos conocemos este versículo y el que no lo conoce, bueno, hoy lo conocerá. Mateo capítulo 5, versículo 13, en la Reina Valera, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada para los hombres. Señor, te damos gracias en esta noche y que esta reflexión sea de impacto, de bendición, de edificación para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aquí estoy como tu instrumento. Padre, usa mis labios para que salgan palabras tuyas en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Entonces, amado hermano, cuando preparaba esta palabra, Dios ponía en mi corazón que hablara de la sal y de la luz, que somos sal de la tierra y luz del mundo. Pero al final decidí separar los temas y hoy voy a hablar solamente de lo que es ser sal de la tierra. Sal de la tierra. No es que salga de la tierra, no, sal de la tierra. Y es que como cristianos muchas veces tenemos conceptos muy básicos de lo que Jesús o la palabra realmente nos quiere decir o enseñar. Yo pensaba y opinaba, tal cual como lo dijo nuestra hermana Ingrid, la maestra Ingrid también comentó básicamente lo mismo. La pastora Isabel quiso relucir un poquito más, pero terminó con las tablas en la cabeza. Y bueno, Josué se acercó un poco más a lo que voy a enseñar, es parte de lo que voy a enseñar, porque generalmente le queremos dar una interpretación según lo que nosotros conocemos. Y como para esta sociedad o para donde nosotros habitamos, para este lado de la tierra, la sal generalmente se usa para condimentar. Entonces aplicamos ese versículo de la Biblia solamente según lo que nosotros hacemos y usamos y cómo usamos la sal. ¿Para qué usamos nosotros generalmente la sal? Para condimentar. Generalmente son muy pocas las culturas, los indígenas, de pronto algunos que usan la sal para otra cosa, pero la mayoría de personas de ciudad o de pueblo usan la sal para condimentar. Pero Jesús en ese momento, cuando le da esa enseñanza a los discípulos, le estaba mostrando algo, porque a Jesús siempre le gustaba hacer comparaciones prácticas para que tanto los discípulos y la gente que estaba con él pudieran entender lo que Jesús le quería enseñar. Por eso Jesús habló mucho en parábolas, para que la gente pudiese entender. Siempre le enseñaba de una manera dinámica y práctica para que a la gente no le quedara duda. Y en esa cultura, en ese tiempo, la sal tenía una importancia sumamente vital. En ese momento la sal no solamente se usaba para condimentar la comida, era tan valiosa la sal que la sal se usaba como moneda. Tú podías pagarle a una persona con sal. La sal era valiosa, era difícil de obtener y no cualquiera podía tener una libra de sal, como hoy en día que vamos al supermercado y la libra de sal es uno de los alimentos o parte de la cesta básica más económico. Una libra de sal ahora mismo no cuesta nada, pero en aquella época, en aquel tiempo, servía hasta como moneda. Cuando tú debías algo o te iban a cobrar impuestos, si tú tenías sal, tú podías decirle: bueno, amigo, de pronto no tengo un denario o no tengo
un talento, no tengo oro, no tengo plata, pero aquí tengo 1 libra de sal. Te pago con esto. Y bueno, se ponían a contar grano por grano. ¿Usted se imagina a la gente contando grano por grano? No, lo pesaban obviamente. Era para ver si estaban despiertos. Entonces, ¿qué quería decir Jesús a sus discípulos y qué nos quería decir Jesús a nosotros en el día de hoy? La pregunta que hoy nos debemos hacer es: ¿qué implica realmente ser sal del mundo, de la tierra? Porque si nosotros somos los que le damos ahora al mundo únicamente, por eso somos sal de la tierra, entonces deberíamos llamarnos Celia Cruz. Pero en vez del azúcar cargamos la sal. Ya no podríamos decir con el mismo flow azúcar, sino sal. Y salimos y condimentamos a toda la tierra. Y a nosotros vienen y nos dicen: sálgase usted porque no lo queremos aquí. Entonces, ¿qué implica realmente ser sal de la tierra? ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesús cuando le dijo a los discípulos y nos dice hoy por medio de la palabra que somos sal de la tierra y que si la sal se desvanece y ya pierde su salinidad, ya no sirve para nada y tiene que ser echada? ¿Qué nos quiso decir Jesús? Si superficialmente decimos solo eso, que somos el sabor, entonces estamos perdiéndonos el verdadero mensaje de lo que Jesús nos quiere enseñar. Esto va más allá de solamente ser el sabor. Así que, ¿a qué nos llama Dios cuando nos dice somos la sal? Yo lo primero que entendí de esto, cuando Jesús le dijo a los discípulos que son la sal de la tierra, es que estamos llamados a marcar la diferencia. Estamos llamados a marcar la diferencia. La sal donde llega marca la diferencia. Para los que la usen, marca la diferencia. No solamente en la alimentación, donde usted ponga la sal. Imagínese, la sal tiene tanto poder que hay gente que hace una cruz de sal y deja de llover. Bueno, eso dicen ellos. Nosotros sabemos que eso es mentira. Pero hay gente que ha caído en el otro extremo, de que creen que la sal tiene poderes divinos. No, pero sí la sal, donde quiera que la usemos, para algo que la usemos, tiene poder para marcar una diferencia. Si usted se prueba una comida sin sal y luego prueba la misma comida con el toque de sal, va a marcar la diferencia. Usted va a sentir la diferencia. Si usted utiliza la sal para preservar los alimentos, como dice Josué, cuando usted guarda un pedazo de carne o de pescado sin sal, no en el refrigerador, sino a la intemperie afuera, y pone otro pedazo de carne o un pescado con sal en el mismo lugar, el que tiene sal se va a preservar, porque la sal marca la diferencia. Entonces nosotros como cristianos, si Jesús nos dice, ustedes son sal de la tierra, ¿qué nos está diciendo Jesús realmente? Ustedes han sido llamados a marcar la diferencia. Tienen un reto, tienen algo, una meta que cumplir. Tienen que marcar la diferencia. Donde ustedes lleguen, sí, tiene que haber sabor, pero sabor a cielo, sabor a Cristo. Que la gente diga, ¿sabes qué? Tienes algo distinto, porque donde tú llegas, la atmósfera cambia, el ambiente cambia, la paz llega al lugar. Pero si cuando tú llegas a un lugar, en vez de paz, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay frustración, hay miedo, entonces usted no está haciendo sal. Usted está haciendo un ají de esos de México. Un ají, ¿cómo es que se llama el ají más fuerte de México? El chile. El ají chileno, no, el chile. Si usted no marca una diferencia para bien, entonces usted no está haciendo sal de la tierra. Usted está haciendo es algo desagradable para la tierra. Entonces yo entiendo cuando Jesús le dice a los apóstoles, y ya vamos a hablarlo un poquito más específico más adelante, pero cuando Jesús le dice esto a los apóstoles, y hoy nos lo habla a nosotros por medio de la palabra, nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que marcar la diferencia. La sal tiene una cualidad muy importante. La sal, caiga donde caiga, no se contamina. Usted le puede echar sal al alimento, al sancocho, y la sal nunca se va a contaminar ni con el agua, ni con las verduras, ni con el condimento. La sal va a seguir siendo sal. Nunca va a perder su esencia. Es más, aunque aquí dice que si la sal, mucha gente dice, si la sal pierde
su salinidad, y la Biblia dice si se desvanece. No dice que pierde la salinidad, sino que se desvanece, ya no tiene el impacto que debe tener. Es como que usted le eche una pizca de sal a una olla de sancocho grandísima. Esa sal se va a desvanecer y no va a cumplir la función, no tiene la capacidad. Pero si usted y yo tenemos la sal, somos la sal del mundo, marcamos la diferencia donde lleguemos, donde estemos. Hay algo distinto en nosotros, tenemos que impactar. Mire, usted rocíe con sal una estructura de hierro y deja operar esa sal por un tiempo en un tubo para que vea qué le va a suceder al tubo. Se va a corroer, a oxidar y se va a dañar y se le va a abrir un hueco en la parte donde lo untamos de sal. Porque la sal, donde llega, marca la diferencia, para bien o para mal. La pregunta hoy para nosotros es, ¿cómo estamos marcando la diferencia? ¿Cómo Jesús espera que nosotros marquemos la diferencia? ¿O lo estamos marcando para avergonzar más bien a Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Realmente somos sal de la tierra? Aparte de marcar la diferencia, cuando yo leí esto y estaba leyendo un estudio de un pastor sobre lo que significaba la sal en ese tiempo, entendí también que la sal, cuando Jesús nos dijo son sal de la tierra, es porque nos está llamando a impactar. Tenemos que impactar donde quiera que lleguemos. La gente tiene que anhelar tener ese toque de sal que tú y yo tenemos. Vuelvo y lo repito, donde la sal llega, todo es distinto. Ya nada puede ser igual, para bien o para mal. Porque la sal impacta, marca una diferencia, transforma, cambia totalmente. Usted puede tener un jugo con mucha azúcar, pero échele sal. Aunque haya mucha dulzura, la sal va a echar a perder el jugo. Cuando preparamos, los que preparan comida con sal y azúcar, hay veces que preparamos comidas o dulces con sal o azúcar. Usted le echa 4 cucharadas de azúcar y ¿cuánta sal le echa? Una pizca de sal, porque la sal impacta todo lo que toca. A todo lo que llega la sal impacta. Y es lo que Jesús quería que los apóstoles hicieran. Le dijo, ¿sabe qué? Amigos míos, apóstoles o discípulos, ustedes son sal de la tierra. Necesito que salgan a impactar el mundo. Más allá que darle sabor, como dijeron las Ingrid al cuadrado, más que darle sabor, es a impactar. ¿Saben qué? Hay otra cualidad de la sal que haciendo este estudio me gustó mucho. Y es que la sal muchas veces fastidia. Muchas veces no cae bien. Muchas veces nos repugna. Y muchas veces tú y yo, cuando somos sal para el mundo, para la tierra, cumplimos ese mismo rol. No caemos bien, somos salados. Eso es como cuando usted va a morder la arepa o se va a comer el arrocito y la esposa le pasó de sal. Y usted lleva esa hambre de un león rugiente buscando a quien devorar y mete la cuchara en el arroz y... Mi amor, te quedó delicioso, pero te pasaste de sal. El que es buena gente dice así. El que no le tira la coca por la cabeza y le dice, prepárame otro arroz. No probaste eso, sinvergüenza. Pero muchas veces nosotros somos así. Muchas veces la gente no nos quiere tanto porque le ponemos la vida salada. Entonces, número 1, marcamos la diferencia. Número 2, tenemos que impactar. Número 3, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin importar si a la gente le gusta o no le gusta. Si le caemos salado a alguien, bailas. O se la pasa salada o nos corren. Pero nosotros tenemos que hacer y tenemos que ser lo que Dios nos llamó a hacer y hacer. ¿Sí me entendió? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que ser lo que tenemos que ser. La sal nunca deja de ser sal. Donde caiga siempre va a ser sal. No tenemos que ser como aquella prédica del pastor Robert que nos debe estar viendo por la transmisión y si no está en disciplina. Que no tenemos que ser como el camaleón. No, la sal no es como el camaleón que se cambia en azúcar. La sal siempre es sal. Aquí hay gente que se convierte en sal o azúcar, depende de donde esté y con los amigos que esté y en el lugar que esté.
En algunos momentos somos sal, en otros somos chile, en otros somos azúcar. Pero la sal nunca deja de ser lo que es. Y Jesús le dijo a los apóstoles y a los discípulos, son sal de la tierra, nunca dejen de ser lo que yo establecí para ustedes. Nunca dejen de hacer para lo que yo los llamé y los envié. Y así Jesús nos dice a nosotros, ¿realmente queremos ser sal de la tierra? Entonces marquemos la diferencia, impactemos, no perdamos nuestra esencia. Y número 4, somos lo que el mundo necesita. El mundo necesita obviamente a Cristo y nosotros somos los portadores de ese Señor y Salvador que es Jesucristo. Somos portadores de ese regalo tan precioso que es la salvación. Somos lo que el mundo necesita. Por eso tú y yo no podemos evadir la responsabilidad que Jesús nos deja por tan solo este versículo. Ser la sal de la tierra. Dice el versículo, si nos desvanecemos o perdemos el sabor, ¿con qué podremos recuperarlo? Si la sal no es salada, ya no sirve para nada. Mire, mi hermano, cuando ya tú delante de la humanidad, la gente no sabe si eres sal o azúcar, la gente va a costar creer en ti. Por eso tú tienes que estar definido en qué eres. ¿Eres sal? ¿Eres azúcar? ¿O eres chile? ¿O qué eres? ¿Eres adobo, comino, orégano, el Maggi? ¿Qué eres? Dios no te llamó a hacer otra cosa. Ya aquí, aparte de un zoológico, vamos a montar una tienda. Porque ahora todas las prédicas son de animales, el sapo, la cabra, la oveja. Ahora ya empezamos con la serie de los víveres. Debemos ser sal. Sí, el comino puede de pronto condimentar bien, el adobo, el orégano, el Maggi. ¿Cómo es que se llama el que usan mucho acá en Colombia? Que es rojo, que es como rojo. El paprika. No, Dios quiere que nosotros seamos sal, que impactemos al mundo. No podemos perder nuestra identidad. ¿Cómo puede la sal recuperar su esencia si lo pierde? No, por eso debemos cuidar nuestro testimonio. Así dejamos de ser sal cuando perdemos nuestro testimonio. Ya no podemos ser salados. Ya la gente no confía. Y por eso generalmente terminamos perdiéndonos y el Señor nos desecha. Pero ahora sí yo quiero mostrarle 4 pasos para hacerse millonario. No, le quiero mostrar 4 utilidades o usos que le daban a la sal en aquel tiempo. Para que usted pueda entender lo que realmente representa esta palabra cuando Jesús le dijo a esa persona, a esos apóstoles, a esos discípulos que fueran la sal de la tierra. En aquel tiempo, la sal, en el tiempo de Jesús, y me imagino yo que en algunas culturas todavía lo usan, pero en ese tiempo específicamente, la sal la usaban para condimentar, son 5, perdón, condimentar, conservar, para los sacrificios, para destruir y para fertilizar. 5 usos tenía la sal en ese tiempo. Llevemos cada uno de esos usos a una aplicación para nosotros como cristianos. El primero, la usaban para condimentar, como lo dijeron Ingrid al cuadrado, para darle sabor a la comida. La sal en aquel tiempo la usaban para condimentar al igual que ahora. ¿Por qué? Porque la sal hace que la comida tenga mejor sabor, ya sea agregando mayor sabor o resaltando el sabor de algo que es insípido. Y sí, ciertamente el cristiano debe darle sabor al mundo. Pero ¿qué tipo de sabor le podemos dar nosotros como discípulos de Cristo al mundo? ¿Qué cree usted que sabor le podemos dar? Si nosotros nos los pasamos diciéndole a la gente pecadora, te vas para el infierno, hijo del diablo, arrepiéntete, cananeo, mundano. ¿Será que ese es el sabor que Jesús quiere que le demos al mundo? ¿Cómo nosotros podemos darle sabor al mundo? Esperanza, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, la bondad. ¿Cómo podemos nosotros darle sabor? Cuando hay una persona necesitada,
y le llevamos alimento cuando alguien tiene frío y le damos para que se abrigue, cuando alguien está desnudo y le damos para vestirse. Eso es dar sabor, no andar como Celia Cruz. Soy cristiano, la sal, vengo a darle sabor a esta oficina. Llegó la bendición de Jehová y a todo el mundo le caes mal. Porque bien repugnante que eres. ¿Qué cuenta de sal? No eres ninguna sal. Eres un ají, pero bien picante. No, tienes que ser sal. Que cuando tú llegues a la oficina, la gente dice, wow, llegó un hombre, una mujer con la que provoca conversar, que transmite tranquilidad, que transmite amor, que transmite gozo. Eso es ser la sal, siendo prácticos nosotros como discípulos de Jesús. Eso es darle sabor a la humanidad, que la gente vea que nosotros transformamos el lugar donde llegamos. Así como la sal transforma una comida, que algo distinto sucede, que hay felicidad, hay gozo, hay alegría, hay tranquilidad, no un infierno. Que cuando llegas eres el papá gruñón y cuando llegas a casa los hijos prefieren meterse en la habitación porque llegó el ogro. Y cuando conversan en el colegio, ¿cómo se llama tu papá? Shred. ¿Por qué Shred? Sí, él es un ogro. Cuando llega a la casa todo se echa a perder. Eso no es ser sal. No estamos siendo sal. En aquel tiempo la sal la usaba para condimentar. Iglesia, tú y yo estamos llamados a condimentar el mundo con la esencia de Dios. Con esos frutos con el fruto del Espíritu. Con esos frutos que debemos llevar como hijos de Dios. Eso es el real condimento que tú y yo podemos darle a la humanidad. Que cuando alguien está desanimado, destruido, en depresión, llegamos nosotros con la sal y le mostramos que hay una salida, que hay una solución, que hay un Cristo vivo que puede transformar su realidad, que puede transformar su vida. Ahí realmente tú y yo estamos siendo sal de la tierra. No nada más cantar la canción Yo soy la sal. ¿Dónde están los adolescentes ahí? Yo soy la sal. Chin, chin, chin. Yo soy la sal. Al final se la ponemos para que la conozcan. Eso es para nosotros los jóvenes. El segundo uso que le daban en ese tiempo, el primero era condimentar, el segundo conservar. El hermano Josué lo explicó. La sal conserva alimentos. Dice, la sal era el equivalente antiguo a la refrigeración. Si deseas evitar que la carne o el pescado se pudran, puedes frotarlos con sal y aumentar su tiempo de consumo. Esta era la razón principal porque la sal era tan valiosa en aquellos tiempos. En aquel tiempo no había nevera, no había cosas empacadas al vacío, no habían congeladores, no. Tenían que buscar la manera de cómo conservar los alimentos. Incluso en aquel tiempo también los enterraban. Habrían huecos profundos, como la tierra por debajo es húmeda y fría. Era otra forma de mantener los alimentos conservados. Pero una de las formas más comunes era envolverlos en sal. Y por eso la sal era tan costosa y era como una moneda en ese tiempo. Porque conservaban. Era algo que marcaba la diferencia para aquellas personas que tenían dinero. ¿Cómo tú y yo lo podemos vivir hoy en día como hijos de Dios si Jesús nos dijo que éramos sal de la tierra? ¿Cómo nosotros lo podemos conservar? Una manera lo dijo Josué. Conservamos la santidad, la pureza, la sana doctrina, la palabra de Dios. Nos guardamos como hombres y mujeres temerosos, que cuando en el colegio, en un aula de clase, hay 15 jovencitas, a ti te llaman la boba porque eres virgen. Y porque las demás ya han tenido relaciones sexuales con 7 y están peor que la mujer adúltera que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es de ella. Entonces, como tú te conservas porque crees en la palabra de Dios, tú estás siendo sal realmente para el mundo. Tú tienes algo distinto que la otra no tiene, que te valoras siendo mujer y te cuidas la manzana para que no le den el mordisco. Eso es ser la sal, conservarte para Dios, apartarte del pecado, ser distinto cuando todo el mundo está pensando en un fin de semana ir a tomar, a ir a parches, a fiestas. Tú no, tú te conservas
y marcas la diferencia con las personas que no tienen a Cristo. Cuando las personas quieren ir a un burdel, cuando las personas quieren ir a esos lugares, a esos antros, a esas discotecas, tú no, tu tranquilidad, tu gozo y tu fidelidad no depende de nada de eso. Y tú te conservas para agradar al Señor. Tenemos esa sal del Señor que nos ayuda a guardarnos y a protegernos. Así como en ese tiempo con la sal guardaban y protegían y alargaban la vida que el alimento estuviera todavía comestible. El tercer uso que se le daba a la sal en aquel tiempo para los sacrificios a Dios. Era usada en los sacrificios que hacían como ofrenda a Dios, y eso lo dice Levítico 2:13. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En pocas palabras, si Jesús le dijo a los apóstoles que eran la sal, quiere decir que nosotros somos un sacrificio, una ofrenda para Jesús y para Dios. ¿Cómo nos presentamos nosotros a Jesús? Si vamos a presentarnos como una ofrenda, entonces deberíamos presentarnos bien. Así como dice la palabra, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. En ese tiempo la sal era parte importante y esencial para la ofrenda a Dios, el sacrificio de ofrenda a Dios. Fíjese que lo dice y lo resalta: jamás de tu ofrenda, jamás falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él dijo que Él era primicia de todos los que íbamos a ir al cielo con Él. Nosotros somos parte de esa sal que fue sacrificada con Cristo en la cruz del Calvario, y que vamos a ir a las bodas del Cordero, que vamos a estar en las bodas del Cordero con Él. Entonces la sal no nada más daba sabor, no nada más era para condimentar, no nada más era para conservar, sino que también se usaba como parte esencial para los sacrificios a Dios. Pero viene una parte difícil de la sal. La sal también representaba destrucción. En el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos donde la sal representaba algo que no era bueno. Empezando por el primer ejemplo y el que más conocemos, el de la mujer de Lot. ¿En qué se convirtió la mujer de Lot? En una estatua de sal. Y Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, que nos cuidemos para que no terminemos como la mujer de Lot. Lo menciona Jesús en el Nuevo Testamento. Era también para destruir. También nos menciona en el Antiguo Testamento la historia de Moisés, cuando advierte a los israelitas que si rompen el pacto de Dios, toda su tierra sería calcinada con azufre y sal, y nada se sembraría ni germinaría. En pocas palabras, la sal también era un instrumento de Dios para hacer juicio, para destruir, para dañar lo que fuera necesario contra aquellos que no hacían la voluntad de Dios. En cierto sentido, amados hermanos, los discípulos y nosotros como discípulos de Jesús tenemos el mismo propósito. Dios nos esparce como cristianos salados, que dijo la maestra Ingrid, por el mundo como una forma de juzgar el mal, destruir la maldad y evitar que la lujuria, la codicia, el asesinato, la injusticia y todos esos pecados sigan haciendo daño a la humanidad. Nosotros estamos llamados a ir en contra de todo eso, y por eso somos la sal. Así que cuando usted ve algo pecando, dígale: te vas a convertir en sal como la mujer de Lot. Arrepiéntete, hijo del diablo. La misma existencia de la iglesia, predicando y viviendo el evangelio, proclama el juicio contra los enemigos de Dios y sirve como lo que Pablo llama una señal de perdición para ellos. Por eso realmente los cristianos caemos salados, porque el mundo va a ser juzgado por medio de nosotros. Saben, cuando llegue el día del juicio y venga y se siente una persona adúltera frente al trono donde vamos a ser juzgados, y se siente una persona que era adúltera delante de Dios, y está Jesús ahí a un lado y le diga: Dios, la carne es débil, no aguanté, es que soy muy fuerte, esas mujeres estaban muy bellas y lindas.
Es que esa es una debilidad que yo tenía. ¿Para qué no me fortaleciste? Yo no pude. Yo me imagino a Dios diciéndole: Pedro, momentico, ven acá. Vamos a mostrarle aquí a este muchacho todas las tentaciones que tú tuviste. Y le van a poner ahí en el proyector: mira, Pedro, se le apareció esta, aquella. Tuvo las mismas o peores tentaciones que tú, pero decidió serme fiel. Así que no tienes excusa. Si él pudo, tú también podías, solamente que no quisiste tomar la decisión. Así que, amigo mío, usted perdió la sal. Adiós, goodbye, arrivederci, sayonara. David está en la jugada. Eso es David. Lo siento, por eso nosotros caemos al lado, porque somos la vara con la que Dios va a juzgar al mundo. Vamos a salir a consumir al mundo porque nosotros estamos esforzándonos por hacer las cosas bien. No somos perfectos, aquí hay un montón de pecadores, incluyéndome yo, pero estamos esforzándonos por hacer las cosas bien. Y Dios espera que nosotros nos esforcemos por hacer las cosas bien. No que estemos de excusa en excusa, de pretexto en pretexto y haciéndonos las víctimas. No nos hagamos más la víctima. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y entender que Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Por eso somos los cristianos salados, porque estamos llamados a marcar la diferencia donde vamos. Y entonces la gente moralmente se va a sentir señalada y juzgada. Cuando tú te pares con unos amigos y te ofrezcan una cerveza y le dicen: ¿sabes qué, hermano Gaudí? Échate una fría, y tú le digas: no, porque eso no le agrada a Dios. Se van a sentir señalados y juzgados porque ellos saben que eso ofende a Dios. Y tú lo estás haciendo bien y vas a caer pesado. No por los kilos, sino porque no estabas haciendo lo que ellos hacen para ellos sentirse bien. Por eso nosotros vamos a hacer esa herramienta de Dios también para pasar espada y cuchillo ante la sociedad. ¿Sabes? Cuando están aprobando leyes de aborto, ¿quiénes son los aguafiestas? Los cristianos evangélicos, todo el tiempo con esa protestadera, que la vida, que Dios no mata a niños. Vamos a caer salados. Cuando salen aprobando leyes de relaciones igualitarias del mismo sexo, que la percepción sexual, que todo eso, ¿quiénes son los que salen a relinchar? Los cristianos, porque salimos a defender lo que la palabra de Dios dice, y vamos a caer no pesado, salado. Le vamos a repugnar a la gente, pero a eso fuimos llamados, a ser la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Entonces la sal no nada más se usaba para condimentar, para conservar, para los sacrificios a Dios, sino también como un instrumento de destrucción o de juicio de parte de Dios. Y por último, la sal también se usaba para fertilizar. Varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizante para el suelo, y según las condiciones podría ayudar a la tierra a retener agua, hacer que los campos sean más fáciles de arar, liberar minerales para las plantas, eliminar las malas hierbas, proteger los cultivos de enfermedades, estimular el crecimiento y aumentar los rendimientos. La razón por la que esto importa es que Jesús describe a su pueblo de manera específica como la sal de la tierra, lo que en una cultura agrícola y rural habría sido muy importante. Es decir, prácticamente estamos llamados a ser fructíferos dentro de la tierra, a que donde nosotros lleguemos las cosas comiencen a dar frutos, se comience a ver la diferencia. Vuelvo y lo digo como lo dijimos en las otras características. Dice que lo usaban como fertilizantes. ¿El fertilizante qué hace? Eliminar las plagas, lo que va a dañar el sembradío. Así que por eso hoy vemos algunas sillas vacías, porque como hay fertilizantes, las plagas no vinieron. No, que nadie vea esta transmisión, estoy bromeando. Algunos no pudieron venir porque estaban enfermos, había mucho frío, mucha lluvia. No se lo tomen en serio, por favor. Pero somos como ese fertilizante que elimina y quita todo lo malo.
No vaya a ver un hermano que no haya venido hoy y le vaya a decir, ahí viene la plaga. No, no, no. Reprenda eso en el nombre de Jesús, mi hermano. La sal lo usaban como fertilizante porque eso impactaba las condiciones del suelo. Lo ayudaba a retener agua. O sea, nosotros estamos llamados prácticamente y en resumen a las cosas que yo le dije al principio. Cuando Jesús nos dijo, son sal de la tierra, tenga en cuenta que usted debe marcar la diferencia. Tiene que impactar, tiene que ser lo que Dios le dijo que sea, sin importar lo que vayan a pensar de usted. Y tiene que ser eso que el mundo necesita. A eso nos ha llamado Dios. Tenemos una responsabilidad al ser sal de la tierra. Saben, nosotros no podemos comportarnos igual a la gente del mundo porque dejamos de ser sal. Tenemos que ser distintos. Y distintos para bien, no para creernos más que nadie. No para ser pretenciosos porque somos hijos de Dios, no. Para que ellos noten que necesitan lo que tú y yo ya encontramos. Porque nosotros también antes necesitábamos a ese Jesús, a ese Señor que un día llegó a nuestras vidas y nos transformó, nos restauró, nos sacó del lodo cenagoso, nos apartó del pecado, cambió nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Ese Jesús que transformó nuestra vida. Yo la necesito, varón. Venga y coméntelo aquí, por favor, para que en la transmisión también lo puedan escuchar. Ese uso es bien importante para mí, varón. Ajá. Bendiciones. Bueno, la sal elimina los malos olores. Eres testigo de eso. Descongela, por lo menos en los países del norte, donde nieva mucho, descongela, lo utilizan para descongelar las avenidas, las calles. Entonces nosotros podemos transponer eso a nuestra vida espiritual también. Así que la sal de este mundo debería descongelar los corazones fríos de este mundo. Para limpiar manchas, repelente de insectos. Entonces tiene muchos usos por los cuales nosotros también deberíamos como relacionarlos con la vida espiritual y a qué fuimos llamados. Y así como estos usos, hay muchísimos usos más de la sal desconocidos, pero es un tema muy amplio que nosotros deberíamos como escudriñarlo y aplicarlo. Gracias por tu valioso aporte, varón. Tremendo. Y ciertamente la sal tiene muchos usos. Es decir que mientras más nosotros estudiemos lo que puede significar la sal para el mundo y para la tierra, nos sentiríamos mucho más responsables de hacer la labor para la que fuimos llamados. De mostrar el amor de Dios, de marcar la diferencia. Fíjense, hasta los malos olores quita la sal. Ahí David dijo un fuerte amén. ¿Cierto, David? Quita las manchas, aleja los insectos. ¿De casualidad no aparece en ese estudio si aleja las cabras? No. Bueno, una cabrita así asada bien buena. Entonces, mis amados hermanos, terminando con seriedad el asunto, yo creo que la perspectiva de cómo nosotros vamos a ver este versículo de ahora en adelante tiene que cambiar. Porque Jesús realmente lo que nos estaba diciendo es que hay una responsabilidad en nuestros hombros de impactar, de marcar la diferencia, de no perder nuestra identidad y de realmente salir a transformar esta sociedad. Me gustó mucho lo que dijo el varón de que la sal la usa para descongelar las calles y lo asoció con esa frialdad que hay en el mundo y esos corazones fríos. Nosotros estamos llamados a descongelar esos corazones. A que esas personas que están afuera necesitando a Dios porque tienen corazones fríos, endurecidos, puedan recibir ese sazón, ese amor de Dios
y sus vidas puedan ser transformadas. Yo no sé si usted hasta ahora realmente está haciendo sal, pero Dios hoy lo está llamando a ser sal de la tierra. Hoy Dios nos está llamando a ser sal de la tierra, a marcar la diferencia, a ser distintos, a no seguir siendo lo que hacíamos antes, sino comenzar a vivir una vida distinta en Cristo Jesús. Y si usted quiere seguir en el viejo hombre o la vieja mujer, entonces que le echen sal y lo metan en el horno. Pero yo le aconsejo que podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame realmente a ser esa sal que tú quieres que seamos. Ayúdame, mi Dios. Si hay cosas en mí que no te agradan, si realmente yo no me estoy comportando ni estoy reflejando ese amor, esa transformación que tú has hecho en mi vida, hoy quiero entregarte, mi Dios, esas áreas que todavía necesitan ser transformadas, mi Dios. Sigue trabajando mi carácter, sigue trabajando mi corazón, mis palabras, mis pensamientos. Sigue trabajando mi visión, mi vista. Sigue trabajando en mi corazón. Sigue trabajando, mi Dios, en cualquier área que haya en mi vida que me impida realmente, Señor, ser esa sal que la tierra necesita. Tu vecino te necesita. Tu compañero de trabajo te necesita. Tu cliente te necesita. Tu familia te necesita. La iglesia te necesita. Necesita que tú seas ese grano de sal que junto a otro grano de sal y junto a otro grano de sal van a poder impactar esta tierra. Cada uno de nosotros somos esa pizca de sal que el mundo necesita. La gente tiene que ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Mucha gente no va a la iglesia por culpa suya, hermano. Y hablo de manera general, porque no puedo decir de Pedro, de Juan, de María, no, cada quien sabe para quién va esto. Pero hay mucha gente que no viene a la iglesia por tu mal testimonio. Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque tu manera de hablar no tiene sal. Lo que tiene es excremento. Tienes pura porquería, basura. Hay gente que no viene a la iglesia porque tú eres déspota, eres grosero, eres altivo, tienes un carácter destructivo, que no mides las palabras ni los hechos. Hay gente que no viene a la iglesia porque dicen: para ser un cristiano como este, ¿para qué voy para allá? Ya es hora de que pongamos de nuestra parte y dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿A quién estamos representando nosotros? No estamos representando a cualquier persona. No estamos representando ni siquiera a un presidente ni a nadie de eminencia en la tierra. Estamos representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un embajador del reino de los cielos y debes asumir esa responsabilidad de ser un embajador del reino de los cielos. Y voy a cerrar con esta historia de una serie que estoy viendo en Netflix, porque los pastores vemos series en Netflix y no es pecado. Estoy viendo una serie en Netflix muy interesante sobre Estados Unidos y me llamó mucho la atención que un barco de la Armada de Estados Unidos estaba incursionando en territorio árabe, de un país árabe, no recuerdo qué país era, pero estaba incursionando en el territorio, en el mar, parte del territorio de ese país, pero en el mar, sin permiso ni autorización de ese país, porque obviamente todos conocemos cómo son los árabes y cómo se la llevan con Estados Unidos y con Israel. Entonces ellos estaban incursionando en ese mar y resulta que se levantó una tempestad, hubo un choque entre dos barcos y el barco de la Armada de Estados Unidos queda varado en territorio de ese país árabe. Y resulta que en el barco había información que comprometía a los Estados Unidos porque era un barco de espionaje. Y estaban espiando todo lo que ese país hacía para saber dónde tenían las cosas militares, las armas, las bombas y todos los misiles. Era un barco de espionaje y en la computadora de ese barco había toda la información que habían recopilado. Y resulta que el país
se dio cuenta que el barco estaba varado, lo rodearon y se lo iban a robar a Estados Unidos. Y Estados Unidos se preocupa porque si ese país se daba cuenta de que Estados Unidos estaba espiando y tenía información de todo, se iba a iniciar una guerra. Entonces, el presidente llama al que quedó a cargo del barco, del capitán, y le dice: ¿sabes qué? Necesitamos destruir toda la evidencia, vamos a mandarlos a rescatar, pero necesitamos que toda la evidencia se destruya. Trata de borrar la computadora, resulta que el hombre le dice: la computadora no se puede borrar porque está sumergida en la parte del barco que ya se está hundiendo. No puedo hacer nada. El presidente decide arriesgarse a que descubran todo con tal de salvar las vidas de los hombres que estaban en esa embarcación. Envían el rescate, rescatan a los soldados norteamericanos, pero resulta que el capitán o el teniente, el que quedó a cargo del barco, no se fue con la gente que fue a rescatarlo, sino que se quedó en el barco. Y ya el barco iba con todos los soldados y llaman al presidente: rescatamos a todos menos al teniente, menos al capitán. ¿Por qué? No se quiso venir. Y lo contactan nuevamente al barco, y me impresionó mucho la postura y la convicción que tenía ese teniente. El presidente nunca le dijo cuál era el motivo por el cual necesitaban destruir la computadora. Nunca le dijo, era un secreto de Estado que él no podía saber. Pero el soldado, como era muy inteligente, le dijo: es que yo descubrí por qué usted no quiere que este barco caiga en las manos de esta nación. Y me pienso quedar en este barco hasta que se hunda y toda la evidencia sea destruida. El soldado entregó su vida por la nación. El presidente, antes de que muriera, le decía: no importa que nos descubran, ven, te quiero en mi país, con tu familia, con tu novia, y después vemos cómo enfrentamos esta situación. Y el soldado dijo: no, porque yo amo a mi patria y estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Ojalá si fuéramos los cristianos, que cuando nos humillan estuviésemos dispuestos a bajar la cabeza y decir: estoy dispuesto a dejarme humillar, todo para que el nombre de Jesucristo no sea vituperado, todo para que mi testimonio no quede por el piso. Que nosotros estemos dispuestos a sacrificar cualquier cosa en nuestra vida, todo para que otra persona pueda llegar a los pies de Jesús. Y no a que sea al contrario, que mucha gente no llegue a los pies de Jesús por culpa de nosotros. Un ejemplo de este hombre estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para ser esa sal que el mundo necesita? Ser sal no es fácil. No es nada fácil. Y yo sé que esto no fue una palabra evangelística ni nada de eso, pero si hay alguna persona en esta noche que no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador, o que en algún momento lo hizo pero se apartó del camino de Dios y hoy quiere reconciliarse con Dios, quiere volver al camino, o si usted nunca aceptó a Jesús y hoy quiere tomar la mejor decisión de su vida, de abrirle el corazón a Jesús y decirle al Señor: perdona mis pecados, te necesito, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, y a partir de hoy quiero vivir una vida agradable delante de tus ojos. Yo quiero pedirle a esa persona, si hay alguno en este lugar, que venga, que quiero orar por usted. Si usted reconoce que necesita a Jesús, que necesita que Jesús entre a su vida y que comience a transformar su corazón, ya sea que nunca lo recibió o que en algún momento lo hizo y se apartó, hoy es el tiempo de reconciliación. Es el tiempo de abrir tu corazón a Jesús. Tú y yo lo necesitamos. Sin Jesús no somos nada. Así que por última vez yo hago el llamado en esta noche. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador o reconciliarse con Él, yo quiero invitarte a que vengas a este lugar. Llegó el momento de tomar la mejor decisión de tu vida. Gloria a Dios. Dios es bueno. Si alguien más quiere unirse a este varón valiente que hoy abre su corazón a Jesús o se reconcilia con Él, yo quiero que vengas adelante. Que si hoy viniste a este lugar es porque sabes que necesitas a Jesús.
que necesitas a Jesús en tu vida y en tu corazón. Gloria a Dios.